Nuevo bloque en Puntal AM, sigue nublado, precipitando en la ciudad de Río Cuarto, pero tratamos temas que nos competen a todos, a todas, a nivel nacional e internacional también. Porque en diciembre del 2021, por ejemplo, lo que es la Organización Internacional para las Migraciones, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, publicó un estudio que daba cuenta de lo que fue el impacto de la pandemia de COVID-19 en las condiciones de vida de personas migrantes en la Argentina y su relación directa con las mujeres, ¿no? Puntualmente, los datos analizados arrojaron que si en 2019 del total de personas migrantes desocupadas el 39% eran mujeres, en 2009 ese porcentaje ascendió al 55%. Estamos en contacto hoy con Natalia Escoffier, que es oficial de políticas y enlace de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, y vamos a hablar este estudio porque ella fue una de las que lo lideró y queremos conocer más detalles. Natalia, buen día. Paula te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Paula. Un gusto y muchísimas gracias por el espacio y por dar a conocer también el trabajo que hacemos desde la Organización Internacional para las Migraciones en Argentina. No, gracias a vos. Bueno, a ver si podemos desglosar un poco más y quiero que lo expliques vos en detalle, cómo fue esta elaboración, cómo fue el relevamiento, cómo fue la muestra y los resultados fundamentalmente, ¿no? Del impacto del COVID-19 en las personas migrantes en la Argentina. Bueno, sí, bueno, desde la Organización Internacional para las Migraciones, este no es el primer estudio que realizamos sobre condiciones de vida y también sobre impacto de la crisis socioeconómica, especialmente de la crisis del COVID en la población migrante que reside en nuestro país. Como bien saben, quizás el último censo, que es digamos, el insumo estadístico más importante que tiene un país, en Argentina se hizo en el año 2010 y el siguiente estaba previsto para 2020, justamente época de pandemia, eso se atrasó. Ahora la nueva fecha para el censo es el 18 de mayo de este año 2022, así que va a pasar un tiempo hasta que tengamos los resultados de ese insumo. Pero entonces, digamos, la otra opción que nos quedaba en términos estadísticos para conocer un poco más en detalle y en forma cuantitativa la situación de las personas migrantes es trabajar con los datos de la encuesta permanente de hogares, que es lo que venimos haciendo hace ya varios años, con un equipo investigador de interdisciplinario que tiene, digamos, personas integrantes que vienen de disciplinas como la sociología, la estadística, la economía. Entonces, lo que hicimos en este estudio y lo que veníamos replicando años antes es un abordaje a partir de los datos de la encuesta permanente de hogares y de poder extraer algunas digamos, o vincular algunas variables que figuran allí en la encuesta permanente de hogares para conocer, en este caso y en este último año, cómo afectó la situación de pandemia, especialmente sobre las personas migrantes que residen en ¿Y la Argentina. encuesta permanente de hogares genera datos cada cuánto, Natalia? Cada 3 meses, Ajá. digamos, digamos, por año hay 4 trimestres. Lo que hacemos, no me quiero poner muy técnica, pero lo que hacemos es tratar de trabajar con todo un año completo para que Claro. tenga un poco más de robustez la información. Así que lo que hicimos fue, lo que presentamos ahora en diciembre, eran los datos de los 4 trimestres del año 2020, que obviamente un año completamente signado y Sí. atravesado por la pandemia de COVID. ¿Y entonces esos resultados cuáles fueron? Bueno, entre otras cosas, y como era esperable, nosotros ya habíamos trabajado con sondeos no representativos de cómo el COVID estaba impactando sobre las personas migrantes en las necesidades específicas y más que nada también en el caso de las personas que habían migrado en épocas más recientes, ¿no? Que por ahí tienen menos redes de contención o pueden estar en una situación más complicada o recién tramitando su documentación. Pero lo que vimos, digamos, en este estudio, que sí tiene más representatividad porque se hace en base a la EPH, fue que la pandemia tuvo condiciones marcadamente, digamos, que desfavorecieron especialmente las condiciones de vida de las personas migrantes, tanto en términos de su acceso al empleo, digamos, de por sí, y eso ya lo sabíamos, y son, digamos, condiciones estructurales de la inserción laboral de las personas migrantes en Argentina, pero, digamos, en general hay una mayor inserción laboral en mercados de trabajo informales o precarios o con condiciones que no eran compatibles con las medidas de, por ejemplo, teletrabajo o con las medidas de apoyo o fomento para evitar los desempleos, el desempleo, los despidos. Entonces, las personas migrantes
lo que refleja también el estudio, que insisto, son cosas que ya por sondeos sabíamos, es que la pandemia golpeó especialmente al conjunto de personas migrantes que residen en Argentina y en todos los países, pero digo a quienes estaban insertas e insertos en un mercado laboral quizás con condiciones más complicadas o sin todos los derechos y las garantías o la protección de la ley para quienes tienen un trabajo formal, y que eso redundó necesariamente en aumento de la pobreza y los números también de la indigencia, es decir, a quienes no acceden a una canasta básica, y eso se agudiza cuando vemos los hogares migrantes. Cuando decimos hogares migrantes nos referimos a hogares donde al menos uno de los integrantes o las integrantes es migrante. Claro. Y pensaba, por ejemplo, en 2020 ocurrió o empezó a desarrollarse con idas y vueltas lo que fue el cierre de fronteras, pero claro, afectó a las personas que ya estaban viviendo en la Argentina. Ustedes mencionan en el estudio, bueno, mucho las tareas de cuidado, sobre todo las mujeres, pero también el tema de la construcción, trabajo que muchas veces no tiene su resguardo legal o la contraprestación como fueron los programas ATP, ¿no? Y todo lo que sabemos que hubo durante el 2020, incluso en parte del 2021, ¿no? Exacto, exactamente, digamos, hay como una conjunción de factores que colaboran o que ayudan a explicar por qué estas tasas son, digamos, más negativas en el caso de las personas migrantes, y mucho de ello tiene que ver con esto que vos bien decías, ¿no? En primer lugar, bueno, el cierre de fronteras, decir que la pandemia fue, no estoy diciendo nada nuevo, pero tuvo, digamos, unas condiciones sin precedentes en términos de hay un informe mundial sobre migraciones que elabora nuestra sede en Ginebra, y hablaba de más de 100.000 restricciones en todo el mundo que tuvieron que ver, bueno, con imposibilidad de producirse la movilidad humana en los términos que venía desarrollándose hasta antes de la pandemia. Estas miles y miles, cientos de miles de restricciones también terminaron redundando, si vemos trayectorias puntuales, experiencias particulares, digo, en familias que no pudieron reunificarse, en proyectos migratorios que se pospusieron, que no se dieron, que se dieron en condiciones de irregularidad por pasos que no estaban habilitados en todo el mundo. Digo, obviamente que el nivel, digamos, la movilidad decayó, eso es lo que reflejan los números, pero al mismo tiempo también se dio en muchos casos con mayores situaciones de inseguridad para quienes estaban afrontando o emprendiendo, ¿no? Esas migraciones. Entonces, por un lado, esa situación evidentemente tuvo especial impacto sobre las personas que tenían un proyecto migratorio o que ya eran migrantes o que también estaban intentando, digamos, asentarse en una nueva comunidad. Eso por un lado, ni hablar de la situación adicional de quien por ahí llegó a un país y no conoce el idioma o no pudo, digamos, en el caso de Argentina hubo canales de comunicación digamos, las autoridades gubernamentales pusieron a disposición distintos canales de comunicación, pero en términos generales todo lo que fue tramitación sufrió un montón de demoras, ¿no? Lo sabemos en todos los sentidos, en todo el mundo. Entonces, bueno, eso también fueron, digamos, escollos adicionales que tuvo que atravesar la población migrante. Y por otro lado, lo que bien decías, y es absolutamente fundamental, es el cierre temporal de las instituciones de cuidado, educativas, en términos físicos, ¿no? Pero quienes no tenían, por ejemplo, acceso a conectividad, quienes no tenían por ahí un dispositivo electrónico, y a su vez quienes no tenían, digamos, personas suficientes para hacerse cargo de tareas de cuidado o estaban en proceso de llegar a otra parte de la familia o no tenían una vacante o distintas situaciones que pueden haber atravesado las personas migrantes, obviamente que terminó siendo como una situación adicional que recargó la doble, triple o cuádruple jornada laboral, en muchos casos no remunerada, que sabemos sigue recayendo mayormente en las mujeres, y estamos hablando en este caso de mujeres migrantes, ¿no? Eso también lo refleja el estudio. También, si tengo un momento para mencionar, digamos, en términos sociodemográficos, la población migrante es una población mayormente activa, mayormente en edad de trabajar, digo, en términos, si miramos la estructura de edades, ¿no? Y entonces, evidentemente, la crisis que se produjo, la pérdida de empleos, la suspensión, digamos, o los cierres de lugares de trabajo, todo eso para quienes no tenían un empleo formal, evidentemente fue digamos, un camino directo hacia una agudización de condiciones de vida
más desfavorecidas o más, digamos, o más incidencia de la pobreza e incluso de la indigencia. Y bien sabemos también que en el caso de las personas migrantes, y lo sabíamos desde antes del inicio de la pandemia, los sectores donde hay una mayor inserción laboral son sectores donde hay, en muchos casos, digamos, una marcada incidencia de la informalidad. Vos te decías recién, por Sí. ejemplo, la construcción, el servicio de casas particulares, que es donde muchas mujeres asalariadas eh, registradas y no registradas están trabajando en nuestro país, especialmente mujeres migrantes. Eso ya lo habíamos visto en un estudio previo que se publicó un año antes. Y entonces, efectivamente, bueno, el comercio minorista, hay un montón, digamos, de rubros que fueron especialmente afectados, la industria manufacturera también, y donde había una alta inserción de personas migrantes, por lo cual también eso se tradujo en los resultados que vemos en el Claro, estudio. resultados que, como decimos ya para finalizar, a ver, son parte de un estudio y son números estadísticos, Ujú. y que ustedes forman parte de lo que es Naciones Unidas, del programa. Ahora, ¿qué se hace con esos datos? ¿No? ¿Qué tipo de Exacto. políticas vienen para paliar eso? Porque estos son resultados, números que Ujú. duelen, que no dejan de formar parte de los índices de pobreza que tenemos en la Argentina. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente después de este estudio? Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque justamente ese es el puntapié inicial. Digamos, hay un paraguas para nosotros dentro de la Organización Internacional para las Migraciones, que es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2018. Digamos, a partir de eso hay 23 objetivos. Uno de ellos tiene que ver con tener datos. Este es como el primer paso. Claro. Trabajamos para tener datos sólidos, robustos, para, digamos, brindar asistencia técnica a los gobiernos cuando lo requieren en todo el mundo para mejorar los datos y para que la perspectiva migratoria esté en los registros administrativos. Pero con los datos no se acaba la situación. Hay que tener datos para poder, digamos, avanzar y, como dice el lema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para no dejar a nadie atrás. Entonces trabajamos, digamos, somos una agencia que tiene una parte, una agencia de Naciones Unidas, una parte operativa, digo, hemos ayudado, colaborado en distintas iniciativas en 15 provincias en 2020, apoyado digamos, desde proyectos de capital semilla, desde proyectos de educación financiera, desde apoyo con insumos, alimentos, productos de prevención de COVID o de higiene para hospitales, para comedores y distintas cuestiones que van a la emergencia o a la atención directa. Esa es una parte y tenemos toda otra parte de trabajo, obviamente también interagencial con el resto de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, pero toda otra parte que hace al fortalecimiento de las instituciones, a poder apoyar o brindar apoyo técnico a los gobiernos en sus tres niveles, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces hay toda otra parte del trabajo que hacemos que tiene que ver con ese fortalecimiento y que tiene que ver con dar todos los insumos y todo el apoyo que podemos llegar a poner a disposición desde el sistema de Naciones Unidas para mitigar las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar especialmente a las personas migrantes y que sin lugar a dudas en época de pandemia y en la pospandemia también es algo que obviamente digamos, se agudizó, estas condiciones estructurales que ya veíamos antes. Entonces trabajamos porque migrar es un derecho humano y esa es como la primera cuestión que siempre hay que tener en cuenta, y no migrar también lo es. O sea, trabajamos también para mitigar cualquier factor estructural que tiene que ver con que una persona no migre de forma forzada, no migre porque hay una situación climática que la obligue, porque hay una condición, digamos, de vida que no le permite tener, digamos, un pleno ejercicio de sus derechos. Entonces también trabajamos en ese sentido, Claro. junto a las autoridades de gobierno y junto al sistema de Naciones Unidas para mitigar todo eso que en este caso el estudio reflejaba. Bien. Natalia Escofier, oficial de Políticas y Enlace de la OIM Argentina, muchas gracias por el contacto desde Buenos Aires con Punta la M. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Que Que andes terminen bien bien. el día. Bueno, parte de un estudio que, como decía Natalia, es el primero de los pasos para después empezar a generar políticas que tengan que ver con paliar esta situación tan preocupante en la Argentina, que es una de las aristas, ¿no?, que se abordan. ¿No? La situación del impacto del COVID en migrantes, que forman parte después de la columna que engrosa el 50%, 40 y pico por ciento de pobreza que existe en nuestro país. Y no hay incremento de jubilación, ni de tarjeta, ni de asignación, ni de AUH
que pueda paliar esta situación, porque la inflación inmediatamente, 15 días después, se come cualquier incremento, en una situación producto del modelo económico vigente en el país y en gran parte del mundo. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos adelante con Punta a la M.